Enfado y preocupación entre los aficionados de la Real por ese acceso a las entradas de la final de la Copa. Lo vamos a aclarar todo aquí en Guasen Reala. Este domingo la Real Sociedad juega contra Osasuna, pero entre los aficionados ese partido prácticamente no existe porque se ha formado pues bastante jaleo con ese acceso, como he dicho antes, a las entradas para esa final de la Copa del Rey. Voy a saludar primero a mis compañeros y vamos de lleno con varias preguntas y varias respuestas para que, bueno, pues desde aquí, desde Guasen Reala, os intentemos aclarar lo máximo posible todo lo que ha pasado y por qué. Beñat Barreto, la pregunta del millón, ¿qué tal? Buenas a todos y a todas. Bueno, pues la verdad que le he mandado un mensaje esta mañana a mi madre de que no sé si la palabra es triste o lo que sea, pero sí que es cierto que lo que apuntaba a ser una fiesta, ¿no? De 40 días hablando solo de la Copa, banderas en los balcones, muchísima ilusión, cada uno con sus viajes, sus formas de ir a Sevilla y demás, pues esta semana se ha convertido en una especie de, no sé si iba a decir, guerra civil entre aficionados, pero más bien pelea y cada uno buscando sus intereses, como Exacto. Es normal. Cada uno que pensará que tiene razón él, que él es el más perjudicado y que el de al lado ese ha sido beneficiado, pero lo que está claro es que es imposible contentar a todos. Sí. Eso tiene que quedar claro y creo que tenemos que ir asumiéndolo. A partir de ahí, pues vamos a intentar explicar qué es lo que ha sucedido. Eso es. Muchas opiniones y muchos debates abiertos. Michel. Pues sí, Ese bienvenidos. silencio. Bienvenidos al fútbol moderno. Porque en las dos anteriores finales de las que tengo recuerdo no hubo problemas para conseguir entradas. A Zaragoza no sé si fueron 20-25.000. Pues eso, todo el que quería podía ir. Y al partido del Bernabéu en el 88 contra el Barcelona, que además se disputó en 3 semanas, pues no sé si fueron 30 o 35. Y en el Bernabéu, de hecho, estuvo medio campo vacío. Todo el sector que correspondía al Barça, del Barça no sé si fueron 5.000 o 6.000. Entonces no había esa problemática que, por otro lado, en el fútbol moderno existe en casi todos los partidos. La gente quiere ir a Pamplona, no hay 500 entradas. Quiere ir a, no sé, a San Mamés, lo mismo. Y en una final, pues pasa eso, que hay 26.000 localidades, al menos en manos de la Real, para un público potencial de ¿cuánto? De 30 a 35. Sí. Y no hay para todos. Entonces, en función de los intereses individuales de cada uno, pues se ven las cosas de una manera o de otra. Lo que ha pasado es que la Real, en principio, corregidme si me equivoco, tengo algún desliz, está abierto la inscripción para los demás 25, para todos los socios. Los demás 25 tienen esa prioridad y, al ser las entradas nominativas e intransferibles, quien tuviese acceso, quien rellenase el formulario, era la persona que podía entrar al estadio, ¿no? Sí, a ver. Esa era la base. Y ahora ha habido un problema, es que esa persona puede ceder el asiento. Y entonces ahí se ha generado todo. Yo ahí, es decir, no sé si esa persona puede ceder el asiento o es que la Real no puede controlar que esa persona pueda ceder el acceso. Porque a partir, las entradas son digitales, se bajan a través de una aplicación de la Federación Española y la Real no puede controlar que una vez que le llega el código al socio agraciado con el derecho a conseguir una entrada, a la hora de poner los datos, ponga los datos del socio. Eso es. O los datos de... Es que yo creo que es distinto y nosotros lo hemos publicado así, ¿no? La Real pues admite que podrá acceder el socio que le toque una entrada a otra persona. Claro, el porqué Pero del es que cambio, no puede controlar. El porqué del cambio es eso. Es no puede controlar porque ya la federación tiene... ¿no? Sí, a ver, yo creo que también hay que puntualizar, y la Real, que en estos momentos está contestando por correo electrónico a un montón de aficionados que piden explicaciones, es que la Real indica, y de hecho lo ha hecho así, que ha trabajado desde el principio para que solo pudiesen ir socios al partido. Ese es el mensaje que está transmitiendo la Real a todas las personas que están preguntando a ver qué es lo que ha sucedido. La Real lo único que puede asegurar es que cada socio tenga la oportunidad de poder conseguir una entrada. ¿Qué ha pasado?
que, bueno, la Real obviamente, incluso antes de llegar a la final, ya venía trabajando, ¿no?, en la posibilidad de un evento de este tipo, de lo que supone. Y bueno, pensaba que iba a poder cerciorarse más adelante de que ese socio tuviese que ser precisamente el socio. Lo que ha sucedido es que, bueno, incluso aunque sospechaba que no podía, que la federación no podía asegurar eso, pues se fue a una de las reuniones, porque ha habido más de una, físicas o sea, telemáticas y demás, entre el Atlético de Madrid, la Real y la Federación. El martes por la mañana la Federación le comunica a la Real que no tiene forma, no tiene la posibilidad de, mediante su aplicación, cerciorarse que el nombre del socio esté luego en la entrada una vez se genere ese código QR. La Real intentó, ¿no?, por todas partes que eso fuese así, y la Federación le viene a responder que no tiene tiempo suficiente para poder hacer eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Que la Real, bueno, obviamente no va a mentir a sus Tiene que informar. A sus socios. Tenía dos opciones: o callarte y no decir nada. Y el viernes, peor, bueno, encontrarse aficionados que no hubiesen pedido su entrada por ese motivo de que solo se podía ir un socio, una entrada, y alguien que no pudiese ir, pues dijese, ostras, pues yo la podía haber pedido, porque mi hijo que es muy aficionado a la Real o que es socio de menos de 25 y no le ha tocado. Pues no le ha tocado. Esa era una opción. O la otra opción era pues lo que hizo la Real, anunciar mediante un comunicado en su web que lo que le había expuesto la Federación, el hecho, contar, no sé si la verdad o bueno, contar lo que había sucedido en esa reunión. No sé, te iba a preguntar con qué opción veíais mejor. A ver, yo creo que al final, si vas con la verdad por delante, pues eso. No te pueden achacar de haber mentido. Yo creo que el problema de la Real ha sido que quizás ha sido demasiado buena o ha tenido buena fe, por ese deseo de garantizar que todos los que entrasen fuesen socios al campo. Porque es algo que en los años anteriores nadie había podido asegurar. Es decir, el Atleti yo creo que repartió las entradas en 2024 de 47.000 socios. Se apuntaron 45.000. 45.000 y picos. Y lo que tenía el socio es el derecho a tener una entrada, fuese él o fuese otra persona. En la del 2023, esa vez es verdad que todavía había entradas en papel, físicas, con la última vez la de Osasuna. Yo estuve allí y el socio tenía derecho a tener una entrada. Fuese el socio o fuese la otra persona. Incluso te la ponían a nombre de la persona a la que iba. Y los 22.000 que fueron de Osasuna, y no había problema porque prácticamente fue todo el mundo que quiso ir, fueron con entradas nominativas y entraron con su nombre. Ahora la Real, pues desde un principio, viendo que iba a haber más gente que quería acudir de los billetes que realmente iban a tener, pues quiso priorizar el tema de que cada uno que fuese socio. Más 25 los que fuesen y luego menos de 25, y se superaban ese cupo, se hacía un sorteo. Yo creo que todo el mundo prácticamente estaba de acuerdo. Pero la logística eso es le impide que eso sea así, porque una vez que las entradas se distribuyen a través de la aplicación de la Federación Española, no hay forma matemática, o sea, mecánica, tecnológica, de garantizar que al agraciado con un código para sacar esa tarjeta, para entendernos, es como un billete de avión, pues en la aplicación pues no pongan los nombres de otra persona. Y ahí está el tema. Claro, evidentemente me imagino que los socios de más de 25 años, claro, aquí también todo depende de los intereses de cada uno. Porque, claro, los que tienen menos de 25 dicen, de los 7.200 que creo que eran de más de 25, bueno, habrá gente de 80, algunos de 90, claro, de 70 mayores que no pueden ir. Estos son 2.000, 3.000 que no van, a mí me viene guay. Exacto, ahí está el problema. El que tenga de 80 y ya se había hecho la idea que no iba a ir, pues dice, mi nieto ¿qué tal puede ir? No, es que no es socio. Bueno, a lo mejor es socio que no ha tocado la entrada, a lo mejor... Sí, ¿no? O es uno que lleva esperando. Entonces, todo depende, ¿no? Años. Porque luego, ¿qué uso se hace? No, es que entonces resulta que el que tiene 75 le puede regalar a no sé quién, o resulta que la puede revender. Entonces ya estamos metiendo una cosa que yo creo que se excede a la Real Sociedad. Es el uso que da cada aficionado, que cada socio hace de ese derecho.
porque siempre echamos la culpa a la Real. Esto es como cuando había sorteos en Europa y uno se apuntaba 4 veces al sorteo. Joder, es que se han apuntado más. Ostras, luego también individualmente tenemos que analizar el comportamiento de cada uno, ¿no? Entonces, yo al final lo que te decía, el problema es que tienes 26.000 entradas para 35.000 personas. Y todos no van a entrar. Sí. Vale, Sí, no sé si querías puntualizar algo. No, que, a ver, ¿se puede decir que la Real lo haya hecho mal? Bueno, por una parte quizás sí, se puede reconocer de que no ha estado fino en Más algunas firme cosas. en algunos momentos. Bueno, Pero más firme, a lo mejor. no, la pregunta yo creo que es que no sé si podría haberlo hecho mejor o si hay posibilidad de verdad de contentar a un mayor número posible de personas. Porque podemos meter un montón de debates en la mesa. Podemos estar aquí un WhatsApp central de 3 horas Sí. y analizar diferentes casuísticas. Un accionista que no es socio de la Real no tiene derecho de pedir una entrada cuando es dueño del club. Alguien que tiene 5 o 10 acciones no puede pedir la entrada. Yo, que por ejemplo tengo 24 años y 11 meses de socio de la Real en febrero del 2002, ¿tengo más posibilidades o más derechos que ir que otro que se ha hecho después de ascender? No lo sé, es que hay mil casuísticas. Sí, tú tienes los mismos derechos que uno que lleva Sí. un año. O alguien... Yo soy de las que piensa eso. Pero ¿dónde estableces Pero el ¿dónde corte? pones, No, el, claro, ¿dónde pones el claro, límite? claro. ¿Dónde pones el límite? Claro, Cada uno claro. pone el límite donde le Sí, le sí. beneficia a él. Y el resto, pues cada uno mirará por su madre, por sus amigos. Y hombre, tu caso, el de tu cuadrilla, pues hombre, no es tan importante, porque no sé. O sea, yo soy de las que piensa que da igual si llevas un año o 25, pero entiendo que los que lleven 25 estén por delante en un sorteo. Bueno, en este o en caso un han acceso. han decidido así. Yo lo entiendo. Yo creo que esa apuesta en común, yo creo que casi todos están de acuerdo, ¿no? De que se ha puesto esa de más 25. Y bueno, ahí hay. Yo creo que hay un consenso, ¿no? Al Más final o hay menos. 19.000 entradas restantes, porque son 7.200. Sí. Y te voy a decir un dato. Ayer, cuando sale el comunicado eran 7.200 los de... 7.304 creo que son. 7.300. Era el 72% el que había solicitado entrada antes en el momento en que se hace el comunicado, más o menos. Porque ahora se dice, no, ahora va a haber el 100%. No sé, ya había un 72. No sé, en los dos días que faltaban, si ese 72 se podía llevar que a un 85, un 90. No sé si va a ser tan significativo. Sí. Porque ya había gente que había pedido la entrada y te decía, no, ha pedido no sé quién la entrada de más 25 porque va a ir otra persona. Eso ya existía. Sí. Eso ya estaba en la calle. A ver cómo iban a controlar. No, te la juegas Sí, claro. a la entrada, que te pidan el DNI. Eso ya estaba ahí. Entonces, no sé si en realidad luego esto va a significar que se quiten muchas más entradas a esas personas que van a ir al sorteo. Sí. Porque ya Sí, te digo porque que el ya el porcentaje 72% era ayer, alto. antes de que Sí. se anunciase esto, ya habían reservado una entrada. Y faltaban 2 días. Lo que 500, 600 personas más. Lo que sí a Estamos priori, hablando, no sé. bueno, el WhatsApp Central ya sabe, a veces lo grabamos de vez en cuando Sí. de que bueno, normalmente suele salir a las 9 de la noche Esto ya estará emitido. el dato y no podemos cercioraros Eso es. el dato que ha habido hoy por el simple hecho de que está grabado. Pero bueno, sí que quizás lo lógico y según la tendencia, a priori parece que sí que va a haber más solicitudes de menos de 25, ¿no? Oye, apúntate por si acaso. Claro. Oye, mi amigo que no va a ir. Oye, total, como se puede. Bueno, pues se bajará las posibilidades de cada socio, pero venimos a lo mismo. Hay gente que decía, ¿por qué la Real no pone a sus 300 chapelas que tiene Anoeta y se hace como toda la vida mediante papel, que la Real vaya aquí o se ponga en un hotel en Sevilla? Que no ha habido esa posibilidad. No ha podido. O sea, se tenía que hacer o se tiene que hacer única y exclusivamente por la aplicación de la Federación, como se ha hecho en las últimas 2 finales y en la final de la Copa de la Reina que jugó la Real contra el Barcelona en creo que es abril o mayo del 24, ya se hizo así. ¿Cuál era el problema? Que no se apuntaron tanta gente para ir a la Claro, final. no había Claro. problema para conseguir entrada. En la de 2023 de Osasuna tú tenías que ir a las oficinas y eso sí, tenías que enseñar el DNI, El DNI. y te daban la entrada. Luego ya era la policía la que controlaba, que no controló en el acceso el DNI. Pero es así. No sé si hay que puntualizar algo más allá de ahora la información que nos vas a dar, Beñat, pero de momento lo que sabemos es que la Real ya no puede hacer nada, lo intentó, pero como la Federación tiene la competencia a partir del formulario, pues la situación está así y aunque la Real pueda entender el enfado de la afición, lo ha intentado y así están las Yo cosas. creo que el siguiente paso es ver cuántos apuntan Sí, claro. y luego ver realmente cuántos quieren una entrada.
Sí, Porque también, como tú dices, va a haber, también es ¿no? Tú verdad. apúntate por si acaso, a ver si me toca, pero luego incluso he hecho el sorteo, a ver qué entradas, qué precios, y muchas veces se rechazan, o sea, tú te apuntas, luego al final no vas, y suele haber ahí una entrada. Ha pasado, me acuerdo en Benfica, por ejemplo, en aquel partido de Lisboa, París, por ejemplo, también. que al final Sí, sobraban, claro. se habían apuntado más gente. Igual te vienes incluso arriba y luego al final pues te das cuenta de que... Eso es, hasta que no hagas de que no el es solo la compromiso entrada de en sí, pago, tal, eso. hay que ver cuál es el número final, porque yo creo que sí que va a haber un volumen de solicitudes superior de entradas a la demanda real, ¿no? Beñat, ¿tienes información de servicio? Sí. También porque mañana viernes es cuando se cierra ya las esta 8 de la tarde. primera fase y a partir de ahí... Bueno, yo creo que esto es importante lo que venía comentando Michel, porque bueno, la Real va a tener más cantidad de entradas más caras que las del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque el fondo sur de la Cartuja, el fondo hay parte que está cortado o que no hay tantos asientos hasta el final, y en cambio el fondo norte sí que se estira y tiene más asientos en esa zona. No sé cuántos son exactamente, pero unos pocos miles, ¿no? 3.000, 4.000, por ahí van. ¿Qué supone eso? Que la afición de la Real estará más metida hacia la zona de la tribuna, con lo que, obviamente, esas entradas son más caras. Y ahí va un poco lo que venía diciendo Michel. Oye, si me toca la entrada y luego ya hay entradas y son una familia de 4 que pensaba gastarse 100, 110 porque intentaba ir al fondo y de repente se encuentra con la posibilidad de que tiene que comprar 4 entradas a 255 euros en la tribuna, pues bueno, igual esa familia se lo piensa porque, no sé, porque no se lo puede permitir, porque le parece muy caro, por lo que sea, o bueno, pues que no quiero animar a nadie, pero el que no le toque en el sorteo no quiere decir de manera obligatoria que no vaya a ir, sino que, bueno, habrá que ver, ¿no?, cómo continúan los días, y que, bueno, la Real pues también está intentando rascar alguna que otra entrada más en la cantidad de la federación, que veremos si lo consigue. Son 18.000, hay algunas que, pues bueno, ya sabéis, para patrocinadores. La Copa del Rey se llama Mafre, por ejemplo. Un poquito 16, menos. ¿no? Yo creo que son 13. Bueno, 13. sí. Porque son 26 para cada club, que son Sí. 52. El aforo, que es de 70, se reduce por temas de Por seguridad, seguridad, 65. no se venden algunos, sí. Son 12, 13. Que ya las son también, ¿eh? Sí, yo creo que la federación, o sea, las federaciones que acogen a los equipos, es decir, la Federación Madrileña creo que dispone 500 entradas y la vasca creo que otras 500. Que Y eso luego es, las es otro debate también. otras federaciones territoriales creo que son en torno a 200. Por ejemplo, en Navarra, las 200, a ver, yo creo que van a ir a parar a manos de O sea, por ejemplo, de aficionados de la los Real. socios, Que la ¿no? Claro. No de socios, de la Real. Bueno, eso, quiero porque decir, de la gente Navarra de- hay muchos aficionados de la Real y será raro que esas 200, pues quien más, quien menos, ya se habrá movido con contactos con la federación, que no son gratis, que hay que pagarlas, y luego que muchos serán son de las caras. luego muchos son patrocinadores. O sea, los patrocinadores de la competición Pero, por tienen... ejemplo, la Federación Ceutí puede tener Sí. una cantidad de entradas Sí, que, a irán al Atlético. si imagino, ¿no? ustedes tienen contactos en la Federación Ceutí, Que pues lo bueno, intenten. pues llamen, que sepan que seguramente sean de tribuna y que tendrán que pagar. Pero que están Pero ahí. me Pero refiero- también aficionados de la Real, ahí, o sea, no es lo mismo Sí, que, no. que si hubiera sido el Real Madrid, ¿eh? El rival. Yo recuerdo, pues eso, esa final de Osasuna, que fue la más reciente que estuve, que el 60% o el 65% era del Real Madrid, porque todas esas 13.000 o 14.000 de la Federación cayeron en manos de gente del Real Madrid. Aquí el Atlético de Madrid, lógicamente, en ciertas federaciones, ciertas partes de España, va a tener mucho más seguidores, pero los de la Real, que también los tiene, por ser una final que es única en 38 años, también se van a movilizar, ¿no? Entonces el objetivo es que de esas 13.000, 12.000, pues al menos 4.000 Vaya también para vaya a la Real y Churiurri. que la presencia sea más o menos en torno a los 30.000 seguidores de la Real el 18 de abril en la Cartuja. Y luego los patrocinadores, ¿no? Pues la Copa del Rey se llama Copa del Rey Mafre. Pues más Sí, Pues sí, eso, claro. pues hay que Mafre buscarse la vida. Pues si ustedes tienen un familiar, yo tengo mi prima trabaja en Mafre en Madrid. Pues mira, Ah, Pues, mira. Podemos- caí anoche cuando después de todo esto me dijo la maestra, si nuestra prima trabaja... A ver, es que es así, o Sí, sí, SEAT, sí. o Adidas, o Iberdrola suele ser también, ¿no? Patrocinador Sí, sí. de la Sí, sí. federación.
pues bueno, está así montado el tinglao. Otra cosa es que El Ayuntamiento de Sevilla tendrá. Otra cosa es sus que historias, si conoces a alguien. los clubes, no digo la Real Atlético de Madrid en este caso, sino los clubes en general se pudiesen plantar, pudiesen hacer más pelea. Ese es otro debate, pero bueno, que eso, que dependiendo de las entradas que se compren o no, pues que habrá socios a los que no les toque que podrán tener... Y son bastantes, ¿eh? Sí, o sea, sí, quiero sí. decir, no nos podemos quejar, 26.000 no da para toda la demanda, pero tú ten en cuenta que tanto que se dice, a ver si alguna vez llegamos a una final de Europa League o de Conference. Pues ha habido finales de Conference en Con los 10, últimos 12, años sí, sí. y 8.000. Sí, sí. Y 8.000. O sea, 26. Joder, casi dan ganas de no llegar a una final de Pero Conference eso pasa en por Europa. la pelea que abrió. O sea, Dios, Sí, la verdad sí, que... porque suelen ser estadios Claro, más claro. pequeños, se queda la UEFA casi todo y es que es tristísimo. Van el 80% del campo patrocinadores y como se, ¿no? El Trajeados, fútbol, gente de traje y el de los corbata. aficionados cuando, Ya no es. Ya no cuando es. se quiere, Ya cuando no se es. quiere. Ya no es. No, y luego alguna que otra información más, que una vez que se realice Eso es. el sorteo, pues bueno, la Real analizará, yo qué sé, si hay algún tipo de irregularidad en alguna, me refiero de que, yo qué sé, de algunas que se traspapelen, yo qué sé, ese tipo de cosas. Luego, pues bueno, habrá una especie de spots que ellos le llaman, bueno, por turnos, para comprar la entrada, que no va a ser a los 26.000 que se abre esto como en un No es un concierto de concierto, Bad Bunny, no, eso. sino que bueno, que habrá diferentes turnos que la Real, pues bueno, está analizando y ya informará en sus canales de cómo lo está haciendo, pero que no va a ser, oye, que tengo que estar con 2 ordenadores a las 8 de la mañana rapidísimo porque a ver si me van a quitar la del fondo, que es la que me interesa. Bueno, pues que ya la Real informará un poco de cómo serán en sus canales. ¿Alguna otra cosa más? El móvil, por ejemplo, porque claro, tienes que tener un móvil para poder entrar al campo. Se va a poder descargar la entrada en un dispositivo y ese dispositivo reenviarlo a otro. ¿Por qué? Yo qué sé, imagínate que estás en la fanzone a las 5 de la tarde y te roban el móvil, o lo pierdes, o te quedas sin batería. Pues bueno, que antes con la entrada tú la metías en tu cartera o la guardabas En el bien, ¿no? cafetín o- Lo que sea y listo, pero que ahora pueden pasar más cosas con el teléfono, de que se te rompa por el calor, reviente tu teléfono y no puedas entrar. Pues bueno, se va a poder reenviar esa entrada a un dispositivo y claro, también la batería de los teléfonos, ¿no? Ahora que estamos todo el puñetero día pendiente, no se van a poder meter baterías externas al estadio. Pues eso, que el que tenga la entrada, Sí, que lo tenga en cuenta, se porque luego cerciore llegan- llegan los sustos, No, ¿eh? fuera bromas, que Es un show. que se cerciore de que tiene batería para poder entrar en el estadio. Así que bueno, van saliendo pequeñas cosas y bueno, también recordar a la gente, la Archancha también ha sacado hoy un comunicado Eso os de iba a que, preguntar. de que alguna persona ha caído en la trampa de que están revendiendo entradas ahora mismo a, ¿qué día soy? Que ya no sé, 12. 12. Ni la federación ni los equipos tienen todavía las entradas, no existen. Que no compre nadie, por favor, las entradas a unos Claro. precios desorbitados. He visto precios de 4.000 a 8.000. No existen ahora mismo esas entradas. Que no caigan porque alguno ya ha caído. Entonces, bueno, que está generando esto un Sí. debate, una histeria generalizada en la afición. Yo entiendo. Yo, por ejemplo, tengo entrada asegurada al campo porque vamos a ir acreditados. Pero es cierto que bueno, sí que me llevo un cierto berrinche, ¿no? Por cómo están las cosas, por el mosqueo de familiares, de amigos, bueno, pues que es una pena que no haya entradas para todos, pero es lo que hay. Hay más demanda que oferta. Creo que hemos dado respuesta, ¿no?, a todas las preguntas. A día de hoy esto puede cambiar muchísimo de un momento Sí, a otro. que creo que se me había olvidado decir que el sorteo a priori apunta a ser a principios de la cierto. semana que viene. Calculan que antes del jueves festivo, pues quizás martes 17 y miércoles 18. No está asegurado, que nadie sepa, oye, que no han sacado. Bueno, que esa es la idea del club, hacerlo antes del día festivo. Y que bueno, pues que poco a poco se irán dando los siguientes Eso es. Luego pasos. falta también por conocer, por ejemplo, los socios de más de 25 años que se han apuntado a entrada, esos no podían agruparse por grupos. Ah, de verdad, claro. Esa posibilidad se remitió únicamente a los que tenían menos de 25 Es años verdad. de socio. Entonces hay que saber, porque claro, si va un padre con el hijo, pero hombre, con el hijo no tiene 25 años, ¿no? Pero si quiere ir alguien de más de 25 años junto, no sé cómo será, yo creo que el club también
tendrá que explicar en los próximos días. Así, ¿no? porque ahí sí que la gente está pendiente de Claro. poder Claro, sentarse ahí- con alguien ahí conocido. Claro. No alguien conocido, sino que simplemente que un padre que tiene asegurada la entrada por más 25 y a su hijo pequeño de 8 años, Eso es. que no es de más 25 y que ha tenido suerte y le ha tocado el sorteo, ostras, no puedes poner al crío solo en otro lado si solo van dos. Que hay muchas cosas, que hay muchas aristas, que yo creo que no hay blancos y negros en este caso, que todo es grises, todo es interpretables, y la conclusión final, mi resumen genérico es otra vez que se podían haber hecho las cosas mejor, no lo sé. Que no quiero decir que la Real haya acertado en todo, porque tampoco diría que no. Que ha intentado obrar de la mejor manera posible. ¿Tú qué pero que hubieras no hecho, ha por podido. ejemplo, el primer día ya, siendo consciente que podía pasar lo del martes, que la federación te Claro, dijera, oye, no podemos controlar que luego haya un cambio de titularidad? O sea, hubieras informado antes, oye, el había- socio de más de 25 años tiene derecho a una entrada, vaya él o vaya otra persona. Mira. Ahí está el tema, ¿no? Porque también Ahí hubiera sería. habido Cristo. Había algunas personas Sí, que decían... pero por lo menos no cambias el plan, que yo creo que es ahí lo que la gente no Pero está es que no sé enfadada, si- sino no No sé es si que no has cambias el cambiado tú plan, el simplemente lo anuncias. No sé si tú has Bueno, cambiado el plan. La Real sigue cierto. diciendo, o sea, la Real sigue diciendo, pero es una información súper importante. No cambias el plan. Y yo creo que, después de lo que hemos explicado, no es que la Real esté ocultando nada, pero Otro ejemplo, por ejemplo, mucha gente decía, oye, ¿por qué la Real no se esperó a la reunión del martes? Claro, quizás tampoco ibas a saber que el martes era cuando iban a decir eso. Imagínate que dices la información inicial de las entradas el miércoles. No hubiese mucha gente, no estoy sacando la cara a nadie, simplemente estoy poniendo otra casuística. No habría mucha gente diciendo, oye, pero ¿por qué no sacáis la información de las entradas? ¿Qué es esto? Que suben los aviones, suben los hoteles. Oye, que yo tengo ya la caravana. Que no es fácil, no es ya, fácil. ya no pasó, es de fácil. hecho, tras el partido contra el Atleti, que poníamos como ejemplo Atlético de Madrid, que nada más terminar el encuentro el día anterior A contra las el Barcelona, 11:45 anunció el ya formulario. estaba anunciado. Joder, mira el Atlético de Madrid, qué rápido va. También tienen Cristo allí. Ayer colgaron una Sí, pancarta, ¿no? Se también. busca vuelo para ir a Sevilla. Sí. Porque, claro, están agrupando a socios mayores que luego van a ir con ese derecho de entrada otra gente, pero los agrupas, entonces suma más coeficiente porque tiene más antigüedad. Vamos, que yo creo que en todos los sitios, todas sí, todos los partes, sitios ¿no? cuecen habas. Cuecen habas y- Eso seguro. Y otro detalle, ya que Michel saca lo del Atlético de Madrid y yo creo que terminamos con esto, el Atlético de Madrid estaba, no sé cómo decirlo, si por postureo o por lo que sea, haciendo el tema de las pulseras, ¿no? De que con X pulsera entras o no sé qué, pero es que a la policía que estuviese en ese primer cordón, va a haber varios cordones, creo que va a estar ¿cómo es? La UIP, ¿cómo es la policía? Bueno, una policía de Sevilla va a estar controlando pues ese primer acceso. A la policía le va a dar igual qué pulsera lleves. Sí, sí. Si lleves pulsera o un gorro de lana o lo que sea. ¿Usted tiene una entrada? Sí. ¿Usted puede pasar? Sí. ¿Usted no tiene ningún tipo de antecedente? Pase. ¿Lleve pulsera o no lleve pulsera? Porque es así. Entonces, pues eso, que era imposible contentar a todos y bueno, a ver si pasan los días, se soluciona todo esto un poco y pues eso, el resumen de que no todos podrán entrar a la Cartuja y que es una pena. Pues mañana entendemos que la Real, ¿no? A partir de las 8 supuestamente informará del, como viene haciendo Todos los estos- días a partir de Exacto. 8:30, 9 menos cuarto, 9, ha sido cuando ha ido actualizando Los datos. a diario en sus redes sociales y bueno, mañana viernes pues lo mismo. Eso es, se se podrá cierra ya. saber ya más o menos, a las 8 se cierra, yo creo que para las 9 se podrá saber el dato final, esperar el fin de semana y a ver qué es lo que anuncian, que nos hemos olvidado de que el domingo jugamos a fútbol. O sea, El lunes comentaremos aquí en Guasen Real si vienen más informaciones de este tipo, lo podréis saber y bueno, pues espero que os hayamos podido aclarar las dudas que hayáis tenido hasta ahora y ahora sí, pues como ha dicho Beñat, la Real juega el próximo domingo aquí en casa contra Osasuna, así que vamos con ello.
Osasuna. Que ya, como ha dicho hoy Pablo Marín, que por cierto ha hablado en rueda de prensa, que tiene esa sensación de que Ha venido a se decirlo, juega mucho. porque no podía decirlo, pero si no, oye, qué pesados son Osasuna, y ahí si hace una rueda de prensa, yo que sé, Budimir dirá, qué pesados son la Real, ¿no? Hubiese dicho lo Que mismo. encima en pretemporada también. Por juegas eso contra digo, Osasuna. el clásico por eso, Osasuna claro, la y- Copa que Estás- toca siempre. Sí, estás aburrido ya de verte las caras. Son partidos además muy peleados que yo creo que últimamente le están saliendo bien a la Real, a pesar de que las últimas visitas, yo recuerdo que Osasuna nos zumbó en Liga, un día de carnavales, 0-1 gol de Budimir, y el Otro año pasado fue 0-2, ¿no? Torro de cabeza Sí, y Budimir de cabeza sí. en dos Sí. saques de esquina. Pero bueno, ya le dimos la vuelta en Pamplona con aquel 1-3 con gol de Barren Sí, en el el mejor centrocampo. partido de centro del Sergio campo. Francisco, yo creo, uno de los Sí, mejores. Sí, que Sí. cuando justo además estábamos en esa ola de Sergio Francisco que luego cayó, pero Y se luego en venció que Copa. la Real estaba mejor. Sí, claro, Luego en Copa, el 0-2, ese con de esa Zubeldía. remontada. No sé qué esperáis, porque claro, también le han preguntado a Pablo Marín por no descolgarse de Europa, o la Real ya está ahí arriba, Osasuna va cogiendo forma, el Osasuna de Lisi también, no sé si es un rival directo, pero es un partido importante para esa zona de la clasificación. Sin duda que es un rival directo. Yo creo que va de más a menos. Ganó al Madrid hace poco en el Sadar y bueno, a todos se nos va la mirada a la Copa, pero es que, joder, lo que hay en juego también en Liga es importantísimo. Anoche miércoles, con los resultados del Madrid y otros equipos alemanes / italianos, la Real, Real siendo octava, durmió. en posiciones europeas. Veremos qué pasa hoy en la Europa League y en la Conference. Lógicamente, yo voy con el Celta contra el Lyon, con el Betis, contra el Rayo Vallecano, contra ese equipo turco impronunciable, porque el coeficiente pues te beneficiaría, ¿no? Y el octavo daría una plaza extra de más a Europa, que en este caso a la Conference. Entonces, bueno, quedan 2 partidos antes del parón, Osasuna y Villarreal, que otra vez volvemos a parar, ¿no? El viernes previo al parón, Sí. y luego hasta que vuelvas a jugar, pues va a pasar un tiempo, y como decía Pablo Marín esta mañana, pues a intentar conseguir los máximos puntos posibles, ¿no? Y yo creo que Michel también lo comentaba en algún artículo entre semana, que bueno, que Europa va a estar en los partidos de casa, ¿no, Michel? Yo creo que sí, aparte que es la vía más directa. Porque sí, no, si gano la final, ya, pero tienes que ganar al Atlético, ¿eh? Claro. Que no son unas piernas. Acaba de eliminar al Barça en la Copa y ya Y vimos lo el que otro hizo día el otro contra el día, Tottenham. O sea, que yo creo que ha sentenciado, pero bueno, no sentenció de milagro, porque iba 5-1 y la verdad es que le dio un repaso. Entonces, bueno, la Liga ha remontado y estás ahí en pocos puntos y parece que vienes hacia arriba. Y que haya una final día 18 no quiere decir que ahora te tengas que dejar ir. Y luego, pues esos 4 partidos que tienes en casa, pues, Sí. pues eso, que no es que sean fáciles, pero Osasuna, Getafe, Alavés, Alavés. Cuarto Levante. y Levante. Ostras, ahí tienes que sumar 12. Ahí sí que tienen que ser finales. Y eso también se transmite en la grada, ¿no? No puede ser todas las noches como la del día del Atleti semifinal, pero tampoco como el día del Oviedo, que fue una siesta por parte de todos, ¿no? Periodistas, Sí, aficionados es verdad. y sobre todo jugadores, que eran los que estaban ahí y pues bueno, se han ido ahí puntos importantes y sobre todo cuando has hecho una primera parte de la temporada tan mala, es que ya no puedes puedes dar permitir. un punto si quieres estar ahí arriba. Entonces son partidos, pues eso, al máximo y contra un rival como Osasuna, que la verdad es que siempre da pereza porque es muy complicado Ha de dicho Pablo Marín que de son batir. partidos cerrados. Sí. Sí. Y os iba a preguntar si vuelve el 11 titular, porque hubo muchos cambios contra el Atlético de Madrid, también por todo lo que había pasado esa semana con el acceso a la final. Bueno, veremos. Ahí vemos el entrenamiento que le están cantando el Zorina Axturi a Aitor Fraga, que cumplía hoy años. Y por segundo día consecutivo, Gorrotxategi no ha podido entrenar con sus compañeros por gestión de cargas. No hay lesión, pero bueno, van levantando un poco el pie. Y hablando un poco de eso de titular, pues bueno, Gorrocha sí que es titular. Con 2 entrenamientos más todavía, el del viernes y el del sábado, pues veremos si puede terminar entrando. También ha seguido al margen a Jen, que tiene molestias, continúa con las molestias en la cadera, y ese sí que va a andar justito también para poder llegar. Duda. Y bueno, el resto, pues en ellos tienen 2 bajas importantísimas. Tanto Rubén García como Los García, Raúl ¿no? García de Aro van a ser los 2 bajas. Así que bueno, Litsi que también tiene que hacer sus movimientos de piezas. Estaba mirando que tenía a Gorrocha en el Fantasy, ya sabía yo que había algo ¿Quieres y me cambiar? sale, A ver, sale me sale dudoso. la duda, me sale la duda. Que el otro día Osasuna viene bien, viene para arriba, pero se llevó un susto contra el Mallorca.
Sí, sí. Sí, sí, Estuvo a sí. punto de palmar, ¿eh? 0-2 iba perdiendo, que en el minuto 80 y bastante. Si al final es otro equipo como la Real, O sea, que si Marcó, no está creo que fue concentrado. 87 y en el descuento. Por eso. Sí, sí, sí. Por eso, entonces... De hecho, la expulsión, que para mí no era de Virgili, fue lo que le ayudó a Sí. auparse. Pero bueno, lo contaremos el próximo lunes. Vamos a cerrar ya el programa. El partido es a las 9, es un poco raro. Un poco el horario. Sí, porque al día siguiente tienes que trabajar Sí. y pues eso, también de Pamplona vendrá menos gente. No Ha sé. sido la vez Va- que, va a que menos llover. peticiones, Ya. hablando de entradas. ¿Ah, sí? La vez que menos peticiones ha hecho Claro, Osasuna. es que- Creo que han sido Ha habido 500, para todos, ¿no? 568, no ha habido que hacer sorteo. Y Eso mira también, que la afición se Así mueve que, bastante joder, también. mira, la afición de Osasuna, Pero es lo que tiene el fútbol ca- moderno. Este que casi partido- en Copa había muchísima gente en la parte de la tribuna y en otras zonas. Y pues eso es lo que tiene el fútbol moderno. Eso tiene Para que algunas cuidar, cosas. tiene Sí. que cuidar la liga, que la verdad es que para estas cosas de aficionados es un auténtico esperpento. Sí. O sea, yo soy la liga y se me caería la cara de vergüenza, porque ves en Alemania la cantidad de aficionados visitantes que van En la Premier, sin y tener. esto es que es una mierda Sí. pinchar un palo, por decirlo de una manera. Pues Pip. es que es así, pon el domingo a las 4:30, y te vienen 1000, Sí. 2000. Sí, es lo bonito, un partido a las Sí. 9. Pero bueno, ya hemos dicho que esto es negocio, sobre todo en España, y el aficionado pues no pinta absolutamente nada. Pues bueno, nosotros seguiremos aquí, pintaremos aquí en el plató de Guasen Reala y nada, como digo, el próximo lunes volveremos. Si hay más información sobre aquellas entradas o las entradas de la Copa, aquí la daremos en Guasen Reala. Por supuesto, también noticias tanto en papel como en la web y 24/7 en nuestras redes sociales. El lunes estaremos aquí y ya estamos en la cueva, bueno, con todo lo que se viene de la Copa también haciendo nuestro trabajo. Así que hasta el lunes y más allá. Guasen Reala.